Good morning, church. Welcome to one more Sunday through these online videos that we are posting every Sunday, so we are able to be connected every week. Buenos días, iglesia. Es bueno tenerlo aquí a través de estos videos que estamos posteando cada fin de semana, y esa es una manera de poder estar conectados con toda la congregación. Just quick announcements just before we start our service. Just a reminder, we are not going to have a worship service here at church this Sunday. We are going to have one the next Sunday, July 26th. So everybody is invited. We are going to follow every guideline that we have by the CDC. So if you are coming, please make sure that you sign up on the website. I believe that Sarah sent out an email just explaining everything that you need to do in order to come here. And why are we doing that? Because we need to know if you are coming. So if you are coming, so then we can have chairs ready for you and your family, and we can be ready and prepared to receive you. That's the only reason. And we want to follow the CDC guidelines with 6 feet apart and all those things. So, hermanos, también decirles que este domingo 19 no tenemos servicios aquí en la iglesia. Vamos a tenerlo el siguiente domingo. Lo único que les pedimos es que usted pueda registrarse para poder saber que usted está viniendo, de manera que podamos tener sillas listas para poderlo recibir a usted y a su familia. Si no, por favor, déjeme saber, mándeme un texto, llámeme para poder saber si usted está viniendo. De esa manera estar preparados. Also, after that service, we're going to have our members' congregational meeting. So right after the service is done, just members are invited to stay for a few more minutes, so then leaders can give the reports and also any update about what's going on with the church. También después del servicio, el 26 de julio, vamos a tener la reunión congregacional con todos los miembros que están invitados a quedarse. Y también los que no son miembros están invitados a quedarse si desean, para que puedan recibir los reportes de los líderes y también las diversas actualizaciones, ¿no? de cómo están yendo las cosas con la búsqueda del siguiente pastor. In this time, I'm just going to open the service with a word of prayer, and thank you for watching this video. Vamos a abrir este servicio con una palabra de oración y le damos gracias por estar acompañándonos viendo el video. Father God, thank you for this day, and Lord, we pray that, Lord, that you will be glorified this morning in our lives, Father, through the word, through, Father, the worship part. Lord, just be exalted. And Lord, help us as we, Lord, are walking on earth. Help us to reflect Jesus to every person that we are able to witness who you are. Father, help us, Lord, to live out our faith in a way that, Father, others will see Jesus. Padre, gracias por darnos esta mañana. Y oro, Señor, para que mientras estemos aquí en la tierra, nos ayudes a reflejar a Jesús y podamos dar gloria a Él a través de nuestro testimonio. Señor, ayúdanos durante estas semanas, Padre, y a través del servicio de hoy te pedimos que te glorifiques, que seas exaltado y que en todo lo que hagamos Jesús sea glorificado. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Father, we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you, and we start the service right now. Dios te bendiga y estamos empezando el servicio en este momento. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed body's bowed and drenched in steel. They lay Him down in
Joseph stood, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still, and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transformed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Alabaré. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré y eternamente le cantaré. Señor mi Dios, te alabaré. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré y eternamente le cantaré. Señor mi Dios. Señor mi Dios. Señor mi Dios. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Señor. Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar el día de hoy en esta parte del servicio con el sermón del día de hoy. Así que vamos a estar reflexionando esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 19, del verso 21 al verso 41.
Y el título del sermón hoy día es Navegando grandes obstáculos en el camino. Así que vamos a estar hablando de eso. Y mi hermana Lori me está ayudando con el PowerPoint. Lori, if we can go to the next one, please. So, navegando grandes obstáculos en el camino. El crecimiento en el libro de Hechos, como vemos como la iglesia crece. If we can go to the next one, please. And the next one. Thank you. Ok, esta es una foto que el pastor Floyd tomó cuando estaba en Rusia y quizás para algunos de nosotros es fácil cuando estamos manejando, probablemente después del invierno, encontrarnos con este tipo de baches, de obstáculos, que evidentemente hacen muy difícil el hecho de poder manejar sin ningún obstáculo, porque, digamos, esto hace que bajemos la velocidad, que seamos mucho más cuidadosos cuando estamos manejando, porque podemos dañar el carro, podemos quizás por evitar, ¿no?, pasar por el bache, quizás chocar con otro carro, ¿no? Entonces, esto hace definitivamente difícil la manera en cómo nosotros manejamos, conducimos nuestro vehículo, pero al mismo tiempo esta foto puede ilustrar muy claramente lo que hoy día queremos compartir a través de la palabra de Dios. Y como vimos en el título, queremos realmente poder preguntarle al Señor en esta mañana, ¿cómo es que podemos nosotros navegar, manejar nuestra vida, digamos, cuando enfrentamos obstáculos o, digamos, estos impedimentos que nos impiden, por así decirlo, o redundando, cómo es que podemos nosotros no continuar con la misión que Dios nos ha dado en esta tierra? Lori, if you can go to the next one, please. Y lo que vamos a hacer hoy día es cómo podemos navegar los grandes obstáculos en nuestra vida, en el camino de nuestra vida y en el ministerio. Y no solamente en nuestra vida y en nuestro ministerio, pero al mismo tiempo también como iglesia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Hechos capítulo 19, ¿no? Sobre todo a la luz del ministerio de Pablo en la iglesia de Éfeso. Que por cierto, hermanos, fue una iglesia muy, muy, muy importante. En esta mañana, mientras estaba orando, el Señor traía a mi mente, ¿no?, esta iglesia que está en la actual Turquía, ¿no? Efesios se encuentra en Turquía y hay una iglesia que se llama el Hagia Sofía. Y esta iglesia es impresionante, pero es la iglesia donde estaba, digamos, o es el templo donde estaba esta iglesia en Éfeso. Se dice que Lucas estuvo ahí enseñando, Pablo estuvo ahí enseñando, Timoteo estuvo ahí enseñando, grandes hombres de Dios estuvieron enseñando en esta iglesia. Tristemente, hoy en día Turquía es un país musulmán y este templo, ¿no?, el Hagia Sofía, hoy en día se ha convertido en una mezquita, aunque el gobierno turco todavía mantiene, digamos, el arte que se impregnó dentro de este templo. Es una de las cosas que me gustaría visitar antes de que el Señor me lleve o antes de ir yo a la presencia de Dios. Pero es muy interesante y es muy, muy hermoso. Si de repente quiere irse de viaje, podría poner Turquía como un lugar para ir, porque es un lugar, Turquía también, no está las iglesias del Apocalipsis, Éfeso, hay digamos, tours muy, muy bonitos que se pueden hacer ahí. Pero lo cierto es que Pablo está en Éfeso, en el libro de Hechos 19, está predicando, está plantando esta iglesia. Y si usted ha estado leyendo Hechos 19, se ha debido de haber dado cuenta de que hay muchos impedimentos debido a idolatría que había, debido a que había muchas cosas. Y es interesante, hermano, lo único que Pablo hizo fue predicar el evangelio. Él no hizo, digamos, una protesta en contra de los brujos, los hechiceros, ¿no? Él no hizo nada de eso. Y es interesante cómo el evangelio tiene el suficiente poder en sí mismo para poder causar, digamos, ¿no?, mover, por así decirlo, a la sociedad de ese entonces, porque los efectos que el evangelio trae es, digamos, hacer que una persona nazca de nuevo en primer lugar, pero al mismo tiempo comienza a restaurar las cosas que Dios, digamos, para las cuales Dios nos ha hecho. Y eso es algo que mientras yo reflexionaba hoy día, decía, wow, es interesantísimo esto. Pero vamos, nuevamente, ese es el enfoque, ese es el contexto. Hechos 19, Pablo está plantando esta iglesia y enfrenta muchos obstáculos. Vamos a ver cómo Pablo tiene que hacer frente a estos desafíos a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Lord, if you can go to the next one, please.
¿Cómo podemos sortear, no esquivar, navegar estos obstáculos? Podemos hacerlo a través de estas 10 coordenadas que Pablo utilizó en este viaje que hizo en Hechos 19. Vamos en esta mañana a meternos inmediatamente en esta porción de Hechos 19. Lord, if you can go to the next one, please. La primera coordenada que nos va a ayudar a navegar bien es algo que ya venimos repitiendo. Si de repente usted ve los videos en YouTube, va a darse cuenta que es algo que estamos enfatizando bastante. Pero tiene que ver con mantener nuestra mirada en el cuadro más grande, en la imagen más grande. No solamente te centres tu mirada y tu atención en las cosas pequeñas. No me gusta esto. Y es como ese niño que le gusta hacer su patatú, su berrinche, como decimos en mi país, ¿no? Que no, quiero esto y quiero esto y quiero esto. Es mucho mejor cuando nosotros somos flexibles y comenzamos a ver las cosas de una manera mucho más abierta. Comenzamos a ver el horizonte, como dicen algunos. Y eso tiene que ver, digamos, con no, encerrarnos en lo que nosotros queremos, sino poder ver, ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y mantener nuestra atención y nuestra mirada en Él. Si podemos, Lord, if you can go to the next one, please. Si leemos Hechos 19, 21 y 23, dice la palabra: después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Recuerden, Asia es esta parte, ¿no?, de la entrada digamos, donde está la actual Turquía en este momento. Y por aquellos días, dice, se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Por si acaso, el camino era como se le conocía a la iglesia, ¿no?, en sus primeros años. Se le conocía como el camino. Y nuevamente, ¿no?, un disturbio más. Y es interesante, Pablo está haciendo la misión. Nuevamente, Pablo no está robando, no está pecando, no está, digamos, deshonrando a Dios, no está engañando. Pablo simplemente está predicando el evangelio, está testificando de Cristo, pero es como que los problemas los siguen a él. Y esto tiene que ver, ¿no?, que cómo podemos nosotros, cuando enfrentamos un inconveniente, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos frustrados, nos ponemos deprimidos, nos sentimos derrotados? ¿O podemos agarrar y mantener nuestra mirada en el cuadro más grande, en la imagen más grande? Porque al fin y al cabo, mi amado hermano, eso es lo que nos va a permitir a nosotros continuar adelante. Entonces, un principio importante cuando enfrentamos obstáculos es: mantengamos nuestra mirada en Jesús. Next slide, please, Lori. Y esto lo repite Jeremías, ¿no? Por ejemplo, dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, ¿no? Pablo entendía claramente que el plan que Dios tenía para su vida era un plan, no de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, dice, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahora, entendamos bien esta palabra, bienestar y no de calamidad. Porque si lo entendemos con una mente terrenal, diremos: ok, bienestar, Señor, ¿no?, casa del año, quiero mi carro del año, quiero, ¿no?, mis vacaciones en Hawái, quiero, digamos, nuestra mente terrenal nos lidera a pensar de que este texto dice: ok, Señor, tú me vas a dar un montón de dinero, voy a ganarme la lotería y voy a ser, ¿no?, el nuevo huicho del barrio. Pero no está diciendo eso, no está hablando de eso, porque nos está poniendo el bienestar, no de calamidad, porque nos está hablando de un futuro. Hoy día estuve reflexionando bastante en escatología y habla específicamente acerca del futuro y la esperanza que tenemos los que hemos nacido en Cristo para podernos encontrar con Él. Entonces, es importante que entendamos claramente, porque de lo contrario, si aplicamos este texto a la circunstancia de Pablo, diríamos: no hay nada de bienestar en lo que Pablo está atravesando. No hay nada de bienestar, ¿no? Porque vamos a ver ahora, Demetrio va a agarrar y va a tratar de meter, ¿no?, cizaña ahí. No hay nada de bienestar, ¿no?, ni de digamos, ¿no?, hay mucha calamidad ahí. Entonces, pastor, hay una contradicción en el texto no se está aplicando bien. Y no se está aplicando bien porque no estás entendiendo bien. Lo que está diciendo acá es hablando de un futuro, una esperanza que la tenemos en Cristo. Sabemos muy bien que nuestra mirada, si está puesta en Cristo, nuestro futuro está asegurado con Él. Vamos a estar, digamos, con Él por la eternidad y los siglos de los siglos.
Con nuestra mente espiritual podemos entender eso, pero con nuestra mente terrenal esto es como que no tiene sentido. Pero entendiéndolo de una manera correcta, podemos decir, ok, y como Pablo entender, ok, sí, una vez más voy a enfrentar un obstáculo, pero sé en quién estoy poniendo mi mirada. Y ahí hay una gran diferencia. If you can go to the next one, Lori, please. Nuestro segundo principio de cómo poder navegar en medio de esos obstáculos tiene que ver con buscar a Dios a través de la mejor ruta. ¿Cuál es esa mejor ruta? If we can go to the next one, please. Si quieres saber a qué se refiere el plan de Dios cuando tienes que navegar por un obstáculo o en el camino, entonces yo también, tenemos que invocar a Dios. Si realmente queremos entender, ¿cómo puedo navegar? ¿Cómo puedo procesar estos problemas? ¿Cómo puedo, digamos, saltarme, ¿no? o evitar estos obstáculos? Tengo que invocar a Dios. If we can go to the next one, please. ¿Y cómo entonces hacemos esto? La relación con Jesucristo es algo clave aquí. Leyendo una vez más lo que Jeremías nos acaba de decir, es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, dice la palabra. Entonces tiene que ver con el hecho de poder tener una relación vibrante con Jesucristo. Es la única manera. Es una manera en la cual encontramos cómo poder evitar estos obstáculos que la vida nos trae. El segundo principio tiene que ver con buscar a Dios. Y lo interesante de todo esto es que dice, ¿no? Si tú clamas a mí, yo te voy a escuchar. Lo triste para nosotros sería, yo clamo y Dios no me escucha. Pero lo bonito de todo esto es que yo puedo clamar y Dios está listo para poderme escuchar. Muy bien, vamos a ir entonces al tercer principio. Tenemos 10, así que vamos a ir avanzando porque evidentemente Pablo está también buscando la dirección de Dios. If we can go to the next one, please. Número 3, determina enfocarse en lo que es más importante para Dios. Next one, please. Las lecturas devocionales. Es importante practicar el caminar a la luz de la visión. Y en Hechos 26:19, if we can go to the next one, please. Pablo va a hablar de algo muy importante cuando está hablando con Agripa. Y él dice, no fui desobediente a la visión celestial. Pablo evidentemente tiene una visión que Dios le ha dado. Y esto lo podemos relacionar con el número 2, que tiene que ver con buscar a Dios. Dios le da una visión para que Pablo pueda agarrar y cumplir. Hubiese sido muy fácil para Pablo simplemente quedarse en las cosas, digamos, que traían confort para él. Recordemos, hermanos, que Pablo fue, digamos, cuando está hablando con Agripa, él va a decir, no, yo soy fariseo, dice, de pura cepa. Y es una manera en la cual está diciendo, yo soy, pues, fariseo, yo he sido instruido, digamos, ¿no? Por Gamaliel, yo he sido, digamos, entrenado en la ley. Él podría haber vivido una vida sumamente cómoda como un maestro de la ley, pero sin embargo él despoja todo esto, él dice, lo desecha, lo tiene por estiércol. Dice esto en Filipenses, ¿no? Con tal, dice, de poder seguir a Jesús, de poder, digamos, estar con Él. Y él fue obediente a esa visión que Dios le había dado. Y esto es muy importante, sobre todo porque Pablo está decidiéndose a enfocarse en lo que era más importante para Dios. Aunque a veces nosotros queremos pelear por lo que creemos es más importante para nosotros, cuando deberíamos nosotros siempre pensar, tanto usted como yo, qué es lo más importante para la misión para la cual Dios nos ha llamado. Y es acá donde tenemos que lidiar con el conflicto, ¿no? Lo que me gusta a mí, lo que le gusta al hermano, lo que le gusta a la otra persona. Y eso pareciera que la iglesia tiene que satisfacer lo que nosotros queremos antes de lo que Dios quiere. Y a veces hay conflicto ahí. Pero sin embargo Pablo dijo no. Tenemos que ser obedientes a la visión que Dios nos ha dado. If we can go to the next one, please. Es más, Pablo va a decir, digamos, en 1 Corintios 2:2, dice, me propuse más bien cuando entre ustedes, dice, no saber de cosa alguna, excepto, dice, de Jesucristo y de Él crucificado. No, porque Pablo va a decir en Corintios, mi predicación no se basó en la elocuencia, dice, para que la cruz no perdiera su eficacia.
Pablo dijo que yo no voy a ser como estos superapóstoles que agarran, ¿no?, y los deslumbran a ustedes con sus muchas palabras y sus enseñanzas. Pero no, mi predicación es muy simple: predicar a Jesús y a Jesús crucificado. Y es más, en 1 de Corintios, Pablo también va a decir, 1 de Corintios 15, cuando habla acerca de la resurrección de Jesús, porque él va a empalmar todo el mensaje del Evangelio a través de esta carta que les da a los Corintios. Eso es muy importante que nosotros recordamos, hermanos, cómo es que Pablo decide enfocarse en lo más importante. If we can go to the next one, please. Hechos 16, 26, la segunda parte, ¿no? Pablo está diciendo que los dioses hechos por el hombre no son dioses en absoluto, ¿no? Demetrio dijo, ¿no?, lo dijo esto para tratar de meter a Pablo digamos, en problemas. Pero no es lo que Pablo había dicho, sino, if we can go to the next one, please. En realidad, ¿no?, cuando estaba en Atenas, Pablo 17:24 dice: Dios no vive en templos construidos por manos, lo cual es cierto. Pero Demetrio estaba tratando de meter a Pablo en problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque el negocio de Demetrio era hacer esta platería, digamos, ¿no?, estos ídolos. Y a causa de la predicación de Pablo, la gente en Éfeso estaba, digamos, dejando la idolatría, lo cual es algo bueno. Dejando la idolatría, estaba, digamos, siendo liberada de los múltiples, ¿no?, rituales paganos que hacían, y estaban rindiendo su vida a Jesús y estaban comenzando a caminar con Cristo. Y el efecto, digamos, natural, una consecuencia natural que viene de seguir a Jesús, es que comenzamos a dejar nuestros ídolos. Aunque a veces, y ahora yo sé, y esto lo he explicado varias veces, pero quizás sea bueno predicarlo y enseñarlo una vez más. Yo sé que para muchos de nosotros decir, cuando hablamos de idolatría, pensamos: oh sí, pastor, esos idólatras, oh sí. Y es más, hoy en día les decimos idólatras a los católicos, porque ellos son los que tienen imágenes de yeso y tienen, ¿no?, y van y levantan, ¿no?, al Señor de tal, el Señor de tal cosa, y el Señor y la Virgen, y lo levantan, ¿no?, idólatras. Pero lo cierto es que hay muchos cristianos que son idólatras también, porque la idolatría no solamente se va a reflejar en un ídolo que nosotros adoramos, un ídolo visual, porque hay muchos ídolos en nuestros corazones que a veces no se ven, como el de los católicos, o como en este caso los de Éfeso cuando estaban adorando a su diosa Artemisa. A veces los ídolos los tenemos muy, muy, muy adentro, que no se exponen, y por lo tanto es muy fácil ocultarlo. Pero en el fondo, hermanos, todos luchamos con idolatría. Probablemente usted esté luchando con idolatría y de repente Dios no lo expone. Pero a veces es importante recordar que los ídolos que a veces nosotros guardamos en nuestro corazón siempre nos van a liderar a la esclavitud. Y siempre hay Demetrios que van a querer que los ídolos sigan puestos ahí. Pero lo cierto es que Jesús, a través del mensaje que Él nos dio para proclamar, trae liberación para hacernos libres de esos ídolos. Los ídolos pueden ser desde sexo, puede ser desde digamos, cosas a las cuales estamos atadas, a las cuales siempre volvemos. Pueden ser mentiras, pueden ser avaricia. Para muchos el ídolo es dinero, queremos ganar más, queremos tener más, y evidentemente no queremos dar más, ¿no?, porque queremos que la bolsa, ¿no?, se vaya llenando de puros benjamines, pero no nos gusta dar ni ser, digamos, caritativos. Y lo cierto es que son ídolos que están en nuestro corazón. Vivimos para ellos, nos doblegamos ante ellos y les servimos, porque cuando recibimos lo que el ídolo nos da, nos sentimos con gozo y llenos una vez más. Recibimos el cheque y decimos: wow. Recibimos el placer que de repente el sexo o las cosas que de repente Satanás y el mundo ofrecen, y nos sentimos satisfechos. Pero el fin siempre es un fin de esclavitud, dice la palabra. Y van a haber Demetrios que van a estar ahí diciéndonos: no, eso está bien. Pero el Evangelio nos va a recordar que eso está mal. Así que este hombre estaba tratando de meter a Pablo en problemas. Pero Pablo decidió enfocarse en lo más importante: la proclamación del Evangelio. If we can go to the next one, please, Lori.
Entonces, Pablo en 17:29 dice, no debemos pensar que el ser divino es una imagen hecha por el diseño y la habilidad del hombre. If we can go to the next one, please. Porque el mensaje central es que la iglesia de Cristo existe primordialmente para traer el mensaje de Jesucristo y de Él crucificado. Esa es nuestra misión, de poder proclamar a Jesús, de poder traer a Jesús, de poder hablar de Jesús, de poder decir al mundo. Y es interesante, hermano, porque acá estamos viendo los efectos que el Evangelio trae dentro del pueblo de Éfeso. Y estaba hablando con mi esposa, y ella me comentó de un artículo que había leído de Tim Keller, muy, muy bueno, acerca de cómo, por ejemplo, el Evangelio es mucho más inclusivo que cualquier otro pensamiento o filosofía que hay allá afuera. Y eso es interesante, ¿sabe por qué? Porque antiguamente, hermano, por ejemplo, no muchos dicen, Roma, ¿no? Tenía esta pluralidad de religiones y eran muy avanzados y sofisticados en su manera de pensar, porque Roma, cuando conquistaba una nación, permitía que esta nación trajeran a sus dioses y pudiesen, ¿no?, estos dioses, ¿no?, ser parte de la adoración. Y ellos podían añadir más dioses si ellos querían. Había una libertad absoluta en el culto que cada persona dentro del imperio tenía. Pero ¿sabe dónde estaba la parte donde digamos, era muy clasista esta filosofía? Y donde el Evangelio viene y rompe con todos los esquemas. Es que cuando la iglesia comienza a formarse, hermano, comienza a romper todo tipo de barreras y comienza realmente a traer unidad. ¿Y sabe cómo lo hace? Y eso es interesante de verlo, porque la iglesia era el único lugar donde habían, por ejemplo, dueños de esclavos y esclavos adorando al mismo Dios. Y eso es algo que no se ve en la antigüedad, en las civilizaciones antiguas, pero lo que sí se ve a través de la iglesia y de lo que el Evangelio hace. Y eso es algo que a mí me impactó muchísimo, porque realmente en el Evangelio podemos nosotros venir y estar juntos, realmente. Algo que no se ve en otras civilizaciones, ni en otras culturas también. Pero eso es nuestro mensaje central. Ese es nuestro mensaje central. If we can go to the next one, please. Dice la palabra de Dios en Hechos 26:18, para abrir sus ojos y convertirlos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que puedan recibir el perdón de los pecados. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Donde quiera que Dios nos envíe, en nuestros centros de trabajo, cuando estamos, hablando con los amigos, esta es nuestra misión. Poder testificar de Jesús para que ellos puedan abrir sus ojos y ser convertidos de la oscuridad a la luz. If we can go to the next one, please, Lori. Primera de Corintios 2, 4 y 5 dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, esto es algo que lo había mencionado, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes, dice, no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Qué interesante, Pablo, qué interesante. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? 1 Corintios 15 dice, ¿no?, que de lo más importante, digamos, de todo es el Evangelio de Jesucristo. Y es ahí donde la iglesia tiene que fundamentarse y tiene que vivir ese principio. Muy bien, coordenada número 4. Lori, if we can go to the next one, please. Dice, escuche los consejos de otras personas de su confianza. Evidentemente, cuando decimos esto, son personas que aman a Jesús y que tienen temor de Dios en su vida para que nos puedan dar una palabra de aliento. If we can go to the next one, please. Hechos 19, 30 y 31 dice lo siguiente. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos, dice, no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar, dice, al teatro. Evidentemente había gente, como en muchos lugares donde Pablo estaba predicando, que quería, digamos, tomar, ¿no?, venganza, golpearlo. Sobre todo personas que estaban siendo afectadas por la predicación que Pablo estaba teniendo. Estaban muy furiosos con él. Y así que le dieron este consejo, le dieron este recado, le aconsejaron, ok, no te presentes. Y a veces es bueno, cuando estamos pasando estos obstáculos en nuestra vida, en poder
buscar consejos de otras personas y pedirle ayuda y poderle pedir dirección. ¿Cómo es que podemos enfrentar este momento difícil que estamos teniendo que atravesar? Yo creo que eso es algo muy válido, es algo muy bueno que nosotros podemos hacer y podemos nosotros, acercarnos a personas que puedan darnos una palabra de Dios. If we can go to the next one, please, Lori. Muy bien, entonces, la coordenada número 5. Espera y dice grandes baches debido a las condiciones del camino en este mundo. Este mundo no es perfecto. Y si podemos decir, este mundo está lleno de obstáculos que van a hacer que nuestro caminar con Cristo sean sumamente difíciles, sumamente confusos. Es más, si por ejemplo vemos Hechos 19:32, if we can go to the next one, please. Dice que había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. A veces el mundo es así, es confuso, la gente no sabe a dónde va. Y a veces estas cosas frustran, a veces estas cosas nos desalientan, a veces, no nos permiten continuar, avanzando. Pero es el mundo en el cual vivimos, no podemos esperar más de este mundo. O sea, lo cierto es que es un mundo caído, es un mundo con pecado, es un mundo en el cual la gente quizás nos hace daño, pero al mismo tiempo también nosotros podemos también a veces, y si bien es cierto tenemos la capacidad de poder dañar a otra persona, ya sea con nuestras palabras, ya sea con nuestras actitudes, y es por eso que tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos lidiando con las cosas que suceden aquí. Recuerda, hermano, este mundo no es perfecto. Cristo viene, nuestro Señor está en camino, y al mismo tiempo tenemos que reflexionar, ¿no?, de que hasta que Él llegue, muchas cosas no van a ir de la manera en la cual probablemente usted lo espera. If we can go to the next one, Lori. Busque, dice número 6, busque a Dios para abrir un camino. Y esas nuevamente, ¿no?, las 10 coordenadas de Hechos 19. If we can go to the next one, please. En Hechos 19, 35 y 41 dice, el secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud. Nuevamente, ellos estaban sumamente movidos, ¿no? Y algunos no sabían para qué estaban ahí. Pero el secretario, dice, del Consejo Municipal logra calmar a la multitud y dice, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Dice, ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ahora, es interesante, todo el pueblo es idólatra porque están adorando a esta diosa Artemisa. Pablo tiene todo en contra, pero sin embargo, Pablo confía en Dios para que pueda encontrar una salida. Lo querían agarrar y probablemente no sacar a Pablo de donde estaba, pero Dios comienza a actuar aquí, comienza, a abrir un camino, porque el secretario municipal es el que está logrando calmar a la multitud y les hace entrar en razón, ¿no? La gente está enturbada, quiere de una vez tomar la justicia en sus manos, pero el secretario municipal lo que está haciendo es calmar la situación. If we can go to the next one, please. Si seguimos leyendo en el verso 37 dice, ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio. Pastor, ¿qué cosa es sacrilegio? Sacrilegio quiere decir de que son, están causando o cometiendo un crimen en contra, de alguna iglesia, en contra de algo sagrado para una religión, por así decirlo. Eso es sacrilegio y es considerado como un crimen, como algo muy ofensivo. Por ejemplo, si alguien hoy en día hace un chiste, una broma, o de repente, usa, por ejemplo, el nombre de los musulmanes o de su profeta Mahoma, ¿no?, de una manera irresponsable, puede estar cometiendo un acto sacrílego porque está ofendiendo a una figura importante dentro de otra religión. Pablo no está haciendo esto, lo único que Pablo está haciendo es, nuevamente, predicando el evangelio. Y ellos se están dando cuenta, este secretario lo está diciendo. Estos hombres, dice, no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado. ¿Qué cosa es blasfemar, pastor? Blasfemar quiere decir que han dicho algo malo en contra de esta deidad. Entonces,
tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? No ha dicho nada contra nuestra diosa, ¿no? ¿Quién es diosa? Artemisa, ¿no? Así que si Demetrio, no, este hombre Demetrio, y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para esto hay tribunales y gobernadores, ¿no? Que llévenlo a la justicia, dice, ¿no? Vayan y presenten allí sus acusaciones, unos contra otros, y si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en una legítima asamblea. En otras palabras, tenemos la justicia, llévenlo a la justicia para que sea juzgado de acuerdo a las leyes, si es que ustedes creen que eso es lo que han hecho. Y el secretario está nuevamente trayendo a las personas a que puedan realmente entender lo que estaban a punto de cometer, ¿no? Y sobre todo este Demetrio que está metiendo cizaña ahí, porque de lo contrario estaban metiéndose en un gran problema. If we can go to the next one, please. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, dice, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbio. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dice. Y dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces, digamos, vemos cómo Dios, ¿no? En un momento tan difícil que querían, ¿no? Agarrarlo a él para probablemente, ¿no? Golpearlo, ¿no? Esta persona, este secretario municipal, digamos, digamos, a hacerlos entrar en razón. Desde una perspectiva divina podemos decir, Dios hizo algo para poder hacer esto y para poder hacer entrar en razón a estas personas. Dios siempre hace eso, hermano. Si podemos leer 1 Timoteo capítulo 2 del verso 1 al verso 4. If we can go to the next slide, please, Lori. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Y es interesante, ¿no? Pablo no está diciendo, vamos a estar de acuerdo con los gobernadores, ¿no? Pero dice que oremos por ellos. No dice critíquenlos, no dice atáquenlos, no dice blasfemen, no dice, está diciendo que oremos por ellos. Y yo sé que de repente, ¿no? Este año va a ser un año de elecciones, va a haber mucho conflicto, ya hay bastante, y nuestra labor como hijos de Dios es poder orar por ellos. Y miren la razón que Pablo da, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que hacer esto? Para que dice que podamos tener paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa. Miren que el efecto no está en la autoridad, sino el efecto viene a nosotros. O sea, la razón por la cual yo lo debo de hacer, porque si lo hago voy a tener paz, tranquilidad, y eso va a ayudarme a llevar una vida piadosa. Pastor, ¿qué cosa es piadosa? Piadosa tiene que ver con las virtudes que nosotros mostramos de Cristo. Tiene que ver con las cosas que nosotros estamos mostrando. Es como reflejamos los frutos del Espíritu. Una vida piadosa y una vida digna, dice. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer a la verdad. Ese texto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de salvación y de evangelización. Pero dice, esto es bueno y agradable a Dios. Dios quiere que nosotros hagamos eso y que Dios pueda ayudar a las personas que están en autoridad. If we can go to the next one, please. Coordenada número 7 tiene que ver con depender de Dios. Dependa de Dios, de estar enrutados, de estar constantemente, ¿no?, en la ruta que Dios nos ha dado. If we can go to the next one, please. Esta palabra enrutados es la palabra griega, peito. ¿Qué cosa quiere decir eso, pastor? Vamos a ver. We can go to the next one, please. Es confiar en, depender, construir sobre, apoyarse, ¿no? Es como uno quiere apostar su último dólar en dónde está yendo. Esto quiere decir, ¿no?, que si estamos dependiendo de Dios, estamos enrutados, peito, es lo que va a suceder. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 1, 8, 11. If we can go to the next one, please. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Nuevamente, Éfeso, Pablo estaba ahí, la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Mire cómo Pablo se encontraba. Ya habíamos perdido la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos, dice, como sentenciados a muerte. Pero sucedió, dice, pero eso sucedió para que confiáramos, dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, ¿no? Y esta es la palabra, peito,
estábamos enrutados para que no confiáramos en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestro talento, en nuestra habilidad, pero sino para que confiáramos, dice, en Dios que resucita a los muertos. Es muy interesante, hermano, ¿no? Cuando nosotros deberíamos estar peitó, ¿no? en Dios y solamente en Él. A veces nuestra confianza está en el gobierno, está nuestra confianza en este país. Mucha gente confía en este país, adora, idolatra este país, ¿no? Uy, los Estados Unidos y los Estados Unidos. Y lo cierto es que este país no es el cielo, no es, digamos, el paraíso. Pero mucha gente cree eso. Y dice, no, sino que pongamos nuestra confianza en Dios. Eso es muy importante que recordamos eso, hermanos. No dependemos de algo o de alguien, dependemos de Cristo. Amén. Si dependemos de Cristo, vamos a poder estar seguros cuando pasemos por los baches, porque mire cómo se sentía Pablo. Se sentía, dice, agobiado, con tanta presión. Pablo reconoce, no, he perdido la esperanza de salir con vida. Imagina hasta qué punto podría haber estado Pablo para que diga eso. Imaginémonos. Pero sin embargo, Dios fue fiel con él. Y Pablo entendió que su dependencia estaba puesta en Jesús. If we can go to the next one, please. Cuando estamos enrutados en Jesús, estamos en el camino de Dios, hermanos, podemos estar seguros de que tenemos esperanza en Dios. If we can go to the next one, please. Segunda de Corintios 1:10 dice, ¿no? Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Muy importante, Pablo reconocía que su esperanza está puesta en Dios, y porque está puesta en Dios, las cosas siempre van para bien, nunca van para mal, siempre van para bien. ¿Recuerdan ese texto en Romanos 8:28? Todo nos ayuda para bien a los que estamos en Cristo, ¿no? A los que hemos sido llamados según, dice, ¿no? Según su designio. Todo nos ayuda para bien, a los que le amamos a Él. Amén. Para que todo tenga sentido, el amor a Dios es importante ahí. Pero Pablo tenía esperanza. If we can go to the next one, please. Pide a otros que oren por ti en tu viaje. Recuerda que estamos en un camino, digamos, con Cristo, y necesitamos que otros puedan orar por nosotros, ¿no? El día jueves tuvimos un buen tiempo en la reunión de oración. Es bueno tener ese tipo de apoyo, de poder orar los unos por los otros, de poder escuchar la palabra de Dios y tener ese tiempo de convivio. Es muy, muy bonito. Yo lo animo, hermano, venga los jueves a las 6:30, tenemos nuestra reunión de oración aquí en la iglesia. If we can go to the next one, please. Dice la palabra en 2 Corintios 1:10 y 11. Él continuará librándonos mientras, ¿no? Nos ayudas con tus oraciones. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración. Es interesante porque la oración cumple un rol muy importante en nuestro caminar con Cristo. Es bueno cuando uno recibe oración, porque hay un apoyo espiritual cuando la iglesia hace eso. Es muy importante venir a orar, hermano. Y yo sé que usted está preocupado, que no tiene tiempo, que probablemente hay cosas que tiene que hacer, pero yo quiero exhortarlo, hermano. Hágalo, ore. Y sobre todo esta semana que hemos estado hablando acerca de estas tres cosas, ¿no? La oración, adoración y ayuno, ¿no? Espero que esté considerando ayunar. El domingo pasado dimos una exhortación a la iglesia para tomar en estas 2 semanas un día para poder ayunar y poder buscar a Dios y poder orar por nuestra iglesia. Así que espero que lo esté considerando y espero que en estos días haya podido tomar, o de repente en esta semana tome un tiempo para buscar a Dios. Let's go to the next one, please, Lori. Y muy bien, por último, la coordenada número 10 tiene que ver, gracias y alabanzas irán a Dios por tu oración con nosotros. Vemos tus maravillosas respuestas a sus oraciones por nuestra seguridad. Pablo, una vez más, agradeciendo a la iglesia de Corinto por las oraciones que habían hecho hacia él. If we can go to the next one, please. Evalúe la situación para cualquier corrección de curso. Cuando estamos pasando por esos baches, de repente podemos agarrar y ver, ¿no? ¿Qué cosas podemos corregir de las cosas que estamos haciendo? If we can go to the next one, please, Lori. Hechos 20,
verso 1 dice: cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. If we can go to the next one, please. Como cristianos tenemos un buen ejemplo, ¿no?, en Pablo. A veces necesitamos dar un paso atrás y mirar el mapa, mirar el cuadro más grande, mirar todas las coordenadas y tomar decisiones que traerán gloria a Dios y honor a Él. If we can go to the next one, please. Dice en Isaías 42:16: conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados, ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Qué bonito, ¿no? Hay una canción, hermano, no sé si podemos, if we can go to the next one, please. Probablemente usted ha escuchado esta canción. Dice más o menos así: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado estaré. If we can go to the next one, please. Amor y fuerza me dará, un camino Él hará donde no lo hay. Los que están viendo, Pastor Floyd va a cantar esta canción al finalizar el servicio, así que pueden escucharlo. Pero es cierto, hermanos, Dios hace una senda en medio donde a veces creemos que no lo hay. Así que en esta mañana, if we can go to the next one, please, Lori. Espero simplemente que Dios haya podido animarte. Vamos a enfrentar grandes obstáculos en el camino, pero como Pablo podemos agarrar y tomar esas oportunidades o esos obstáculos para poder hacer de estos obstáculos una oportunidad para poder traer gloria y honra a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana y espero que podamos aplicar estas 10 coordenadas en nuestro diario vivir. Déjame orar para poder cerrar este tiempo. Padre, gracias por darnos tu palabra en esta mañana, por ayudarnos, por ministrarnos. Padre, gracias por el ministerio de Pablo y por las cosas que podemos ver que tú has hecho en él. Gracias por las enseñanzas que podemos recoger del libro de Hechos, de cómo quizás debemos de responder cuando enfrentamos este tipo de obstáculos. Señor, acompáñanos durante esta semana y ayúdanos, Padre, a poder aplicar esta palabra en nuestra vida. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra y oramos en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Okay, we're going to sing God Will Make a Way, Sendas Dios Hará, as our closing song and prayer together. First in English, then in Espanol, and repeat. Sing with me if you would. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Try en español. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. English again. God make a way where there seems to be
see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Español, sendas Dios hará, donde pienses no lo hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Amén. Hermanos, en esta parte de los anuncios, rápidamente para poderles dejar saber un poco cómo están yendo las cosas. Número uno, el domingo pasado tuvimos un buen tiempo, 38 personas aquí en la iglesia, lo cual fue bastante bueno. Tuvimos muchas personas que vinieron de tanto hispanos como americanos, y tuvimos también una familia nueva que nos visitó. Sotelma, si nos estás viendo, Fernando y Paloma, Dios los bendiga, estamos orando por ustedes. Así que estamos contentos de que nos hayan podido visitar. También, hermanos, este jueves tenemos nuestra reunión de oración, 6:30 aquí en la iglesia. Y también este próximo domingo, no hoy día, pero el siguiente domingo, vamos a tener otro servicio aquí en la iglesia, de aquí en el templo. Todos están invitados a poder participar. Lo único que estamos pidiendo es que por favor se pueda registrar. Y la única razón es para poder tener las sillas dispuestas, para que cuando usted llegue podamos tener espacio. Simplemente déjenos saber, por favor, para de esa manera considerar que usted llega y tener sillas dispuestas. Estamos tratando de seguir todas las recomendaciones del CDC y de nuestra denominación, así que estamos haciendo todo lo posible para no tener ningún tipo de inconvenientes cuando usted nos visite, y por su seguridad también. Así que esté orando por nosotros, por favor, se lo pedimos, para que Dios sea glorificado en todo lo que estemos haciendo. Lo otro también es que después del servicio vamos a tener un tiempo para reunión con toda la congregación. Los miembros de la iglesia, por favor, quédense unos minutos más, no sé cuánto tiempo va a durar, pero hay reportes de líderes que tienen que ser entregados. Y también un reporte acerca de la junta de búsqueda del siguiente pastor que deben de estar comunicando a la congregación. Así que es importante que usted pueda estar con nosotros y de esa manera estar informado, y si se tiene que tomar una decisión, usted pueda ser parte de esa decisión. Así que eso está sucediendo este domingo que viene. Y también, finalmente, hermanos, por favor, les dije que tomen un día para poder ayunar, así que les pido, ¿no? Durante estas 2 semanas, ayune un día, y ayune específicamente por nuestra iglesia. Queremos que Dios traiga unidad en la visión que Dios nos está dando, y necesitamos que Dios nos pueda ayudar. Así que ore y ayune por nuestros líderes, pastores, ancianos, porque necesitamos dirección de parte de Dios. Así que lo dejo con esa carga para que nos ayude a orar, y esos son todos los anuncios que tenemos para esta semana. Ya saben, en la descripción del video tenemos las opciones para que usted pueda dar sus diezmos y ofrendas, o si gusta lo puede traer también aquí en la iglesia. Simplemente déjenos saber para poder coordinar. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, y de esa manera nos estamos despidiendo del servicio el día de hoy. Padre, gracias una vez más por tu fidelidad, tu bondad. Y oramos, Señor, por esos diezmos y ofrendas que hoy estamos recogiendo. Te pedimos, Señor, que bendigas la mano del dador alegre, que reprendas al devorador, Padre. Como dice Malaquías, Señor, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición, mi Dios amado, hasta que sobreabunde. Señor, gracias por tu fidelidad. Y Padre, oramos en esta mañana dándote la gloria y la honra en el poderoso nombre, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, y espero verte el día jueves 6:30 aquí en la iglesia para nuestra reunión de oración.
Dios te bendiga.